Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al curso básico de inglés. Vamos a empezar con un repaso del vocabulario general que les pedí la clase pasada que ustedes buscaran. En las tablas vemos los tres grandes grupos de las palabras que yo les pedí que buscaran, ¿se acuerdan? Entonces tenemos familia, lugares de la casa y juguetes. Entonces, dentro de familia tenía que buscar, dentro de todos los grupos tenía que buscar 4 palabras en inglés y luego traducirlas para que las vayamos aprendiendo, ¿verdad? En las tablas, sin embargo, yo puse más de 4, cosa de que si es que no tienen los 4 mismos o también para que vayamos ampliando vocabulario. Entonces tenemos en el cuadro de familia, father o dad, padre, mamá, mother, mom, madre, mamá. Tenemos daughter, que es hija, son, hijo, grandmother, abuela, grandfather, abuelo, niece, sobrina, nephew, sobrino, aunt, tía, uncle, tío y cousin, primo o prima, que se utiliza sin género. ¿Ok? Entonces, si es que tiene dentro de esos 4, dentro de toda esa lista, genial. Si no, si tiene otra extra, escríbanmela en los comentarios, yo igual lo voy a ver, cosa de que podamos incluirla también dentro de los ejercicios, que siempre es bueno. Vamos a lugares de la casa. Tenemos living room, el living, bathroom, baño, room, que es una pieza, que puede ser destinada para algo o no, y generalmente room se utiliza al final de un nombre, por ejemplo, no sé, study room, que study es de estudio, entonces una pieza de estudio, se puede utilizar así. Tenemos garage, kitchen, cocina, main bedroom, que es como la habitación principal, la pieza matrimonial, y bedroom, que es habitación. Si se dan cuenta, todas las que son como piezas terminan con room, ¿ya? Por eso también la puse separada. Entonces lo mismo, si usted tiene 4 dentro de los que están en esta lista, genial. Si tiene extras, escríbanla en los comentarios para yo poder revisarlo y lo vamos utilizando en ejercicio. Y ahora tenemos toys, juguetes, teddy bear, oso de peluche, dolls, muñecas, house of dolls, casa de muñecas, fútbol o ball, pelota de fútbol. Por ejemplo, aquí se utiliza mucho también el basketball, que es pelota de básquetbol, tennis ball, pelota de tenis, etc. Solamente se le cambia el deporte anterior a ball. Tenemos cars, que es autos, y legos, que son los legos, ¿verdad? Entonces, demos inicio a nuestra tercera clase del curso de inglés. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el verbo to be, que es muy importante para que podamos empezar a utilizar oraciones. Vamos a aprender a asociar verbos con los pronombres o con sujetos, muy importante para empezar a utilizar oraciones escritas y habladas. Y vamos a aprender vocabulario general y les voy a dejar tarea. Entonces, partamos con el verbo to be. El significado del verbo to be es ser o estar. Va a depender del contexto de la oración, qué es lo que va a significar. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cómo es que podemos identificar qué significa. Utilizamos to be, por ejemplo, para hablar de la edad. Si bien nosotros en español hablamos de que tenemos cierta edad, en inglés se traduce como que uno es de cierta edad. Por lo tanto, se utiliza to be y no to have, que significa tener. Se usa para dar descripciones, por ejemplo, cuando hablamos de la altura, el peso, de la nacionalidad de una persona. También cuando utilizamos descripciones de algo, por ejemplo, los colores, la forma, etc. Se utiliza para hablar de estados físicos o mentales, por ejemplo, estoy cansada, tengo hambre, estoy sedienta, etc.
y se utiliza para hablar de ocupaciones o relaciones. Por ejemplo, dentro de lo que vimos de familia, para decir que ella es mi prima, ella es mi tía, él es mi tío. Lo utilizamos también para dar la hora y para dar ubicaciones. Entonces, vamos a partir de la base que existen 3 tiempos verbales, ¿verdad? El pasado, el presente y el futuro. El verbo to be también se utiliza en estos tiempos verbales, pasado, presente y futuro. ¿Cómo los vamos a utilizar? En el pasado van a ser was o were, que van a depender de los pronombres, ya sean singulares o sean plurales. En el presente van a haber 3 tipos de verbo, am, is, are, que también dependen si son singulares o si son plurales, y la única excepción va a ser el pronombre, I, que es yo. Y en futuro todos van a tener la misma estructura, que va a ser con will y va a ser be. Will es un auxiliar para dar, que modifica el verbo, que en este caso es be, que en el fondo esta composición will más el verbo va a ser lo que va a dar el tiempo verbal futuro. Entonces, ¿cuándo utilizo los pronombres? ¿Verdad? En el tiempo verbal presente, para yo, que el pronombre es I, voy a utilizar am. Y abajo sale cómo se abrevia. I am se abrevia I apóstrofe M. Entonces, cuando yo digo yo soy o yo estoy, digo I am o am, como suena la abreviación de abajo. ¿Qué pasa con tú? El pronombre tú es you y utilizo el verbo are. Y abajo you are o your, como suena cuando lo abreviamos. ¿Y qué pasa con la tercera persona singular? He, she, it. Estos 3 utilizan is. Por lo tanto me queda he is o his, she is o she's, it is o its. ¿Ok? Esto es lo que sucede cuando estamos en presente. Con los singulares. ¿Qué pasa con los plurales? Tenemos nosotros y ellos, ¿verdad? Nosotros, we, ellos, they, y ambos utilizan are. Por lo tanto, me queda we are o we're y they are o they're. ¿Ok? Esto es netamente memoria. O sea, usted lo tiene que escribir, tiene que tratar de utilizarlo en oraciones, tiene que verlo, tiene que repetirlo, tiene que escucharlo para que así pueda aprenderlo. ¿Qué pasa con el pasado de este verbo? ¿Se acuerda que comentábamos del was y were? Aquí vamos a ver bien cuál utilizamos para qué pronombre. Entonces tenemos I, utiliza was, I was. You utiliza were, you were. Y la tercera persona singular, he, she, it, utiliza was. Entonces queda he was, she was, it was. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos tenemos, por regla de los tiempos verbales, que la primera persona singular y la tercera persona singular utilizan was. Y la segunda persona singular, que es you, utiliza were. ¿Y qué pasa con los plurales? Nosotros y ellos utilizan were. We were, they were. ¿Qué pasa en el futuro? Aquí es donde nosotros utilizamos el auxiliar will, que modifica el verbo, que en este caso es be, por lo tanto significa será. Entonces tenemos que se conforma de la siguiente forma: pronombre más will más be. Entonces tengo un pronombre cualquiera, yo le puse 3 ejemplos, que van cambiando en los pronombres netamente, porque luego el will y el be se mantienen. Así es como tenemos she will be, they will be y you will be. Ok, vamos ahora a ver vocabulario.
Entonces, tenemos, cuando hablamos de tiempo, tenemos para hablar de en la mañana, en la tarde, en la noche, tiempo de un mismo día. Y también tenemos tiempo de la semana, por ejemplo, hoy, ayer, mañana y antes de ayer. Esta parte de vocabulario les queda de tarea para que usted pueda buscar, ya sea en Google o en diccionario, el significado, primeramente la traducción de estas palabras y luego el significado de lo que usted escribió. Por ejemplo, si es que en Google encuentra que en la mañana se dice de tal forma y luego en el diccionario encuentra que no, la idea es de que usted lo busque, lo escriba y luego yo la próxima clase también se lo voy a mostrar para que todos tengamos lo mismo y todos comprendamos lo mismo y aprendamos lo mismo. ¿Ok? Esto es lo que es el tiempo. La hora. Para hablar de la hora, primeramente necesito hablar de los números, ¿verdad? Los números del 1 al 12 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos números? Del 1 al 12, cada número tiene un nombre y son los distintos, por así decirlo. Porque luego vamos a ir viendo de que es más fácil ir diciendo los números compuestos, pero todos mantienen este formato. Entonces, de estos del 1 al 12 son los que ustedes se tienen que acordar muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el 13, en este caso, hacia el 20, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar la primera parte de cómo se dice el número por sí solito y luego le voy a agregar la terminación tin para dar a entender que es el dentro del conjunto de décimo. Entonces yo tengo, por ejemplo, 13, que se me da que es 13. 14, que ese es el 14. Por ejemplo, si yo digo 19, yo estoy usando el 9 del 9 y el 10 del décimo. Por lo tanto, me queda el 19. ¿Se entiende? Son como números compuestos al escribirlos, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con los números que son 20, 30, 40? Yo con esos números que son así, les voy a agregar la terminación ti. Entonces voy a utilizar el nombre del número por sí solo y le agrego t y me va a dar estos grandes números como 20, 30, 40. Por ejemplo, tengo 40, que es 40, porque tengo 4, que es 4, y el t me da esta terminación para decirme que es ese número, ese tipo de número. Luego tengo 80, por ejemplo, que ese es 80, y así sucesivamente. Luego, ¿qué pasa cuando yo hablo entre estos números? Por ejemplo, entre el 30 y el 40, entre el 30 y el 40. Estos números también son compuestos. ¿Y cómo los voy a saber o cómo los voy a utilizar? Es que, por ejemplo, voy a utilizar el número con la terminación T más el número solito. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir 21, utilizo el 20, 20, y el 1, 1, 21. Quiero decir, por ejemplo, 28, utilizo el 20, 20, y el 8, 8, 28. Un último ejemplo, puedo utilizar el 46. Entonces utilizo el 40, 40 y el 6, 6, 46. Y así hasta que llego al 50, que es el 50. ¿Se entiende? Si es que se les van generando dudas o hay algo que no se entendió bien, recuerden que pueden enviar un mail con su duda. Yo lo voy a responder. Y tengo vocabulario propio de la hora, que es, por ejemplo, donde están los puntitos suspensivos porque ahí va un número. Entonces yo puedo decir 7.5, que significa 7 y una mitad, o sea, nosotros lo conocemos como 7 y media. Puedo decir 7 1/4
o a quarter past 7. Uno va el número antes, uno va el número después y significan lo mismo. Uno significa 7:15 y el otro significa la hora, por ejemplo, 7:15. O sea, da 15 minutos para cualquier lado. Entonces, dice, significa 7:15. Y 1/4 para a quarter to, y ahí yo pongo el número al final. A quarter to 7 significa 1/4 para las 7. ¿Ok? En uno utilizo el and a quarter y en el otro utilizo past 7, o sea, pasado las 7, y en el otro utilizo el to, que significa como para las. ¿Ok? Como no significa eso literalmente si usted lo busca, pero cuando hablamos de la hora, así es como se utiliza. Okay. Y los días de la semana, que en este, como ya les di tarea del tiempo, se lo escribí yo. Entonces tenemos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, que dato freak significa el día del sol, por si usted no lo sabía. Se traduce así tal cual, pero se traduce también como domingo. Entonces tenemos Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, sábado y Sunday, domingo, día del sol. Y tenemos actividades de la vida diaria. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a buscar cómo se dicen todas estas actividades. Las va a buscar, va a escribir cómo se escriben en inglés, valga la redundancia, y va a poner al lado su significado. Estas palabras las vamos a utilizar mucho, así que haga esta tarea porque de verdad que le va a servir para luego cuando veamos tiempos verbales, cuando veamos oraciones, cuando hagamos los seminarios en donde podamos hacer actividades. ¿Ok? Entonces tenemos la primera es comer, la segunda hacia el lado es trabajar, la tercera es dormir, abajo es ver televisión, al lado es bailar, al lado es despertar. Vamos abajo, leer o leer un libro si es que quiere buscar la frase completa. Abajo es jugar, al lado es comprar o ir a comprar, tomar una ducha o ducharse y la última, lavarse los dientes. Entonces les queda como tarea a ustedes lo del vocabulario del tiempo y lo de esto de las actividades de la vida diaria o daily activities para que podamos comenzar ya a ver los verbos y las oraciones. Recuerde que si tiene alguna duda puede escribir al mail, yo voy a estar viendo los comentarios para que también vayamos viendo las palabras que usted buscó que no estaban dentro de lo que yo mostré, de la familia, choice, etc., para que también los vayamos utilizando en clases posteriores. Muchas gracias, espero que les haya servido, les haya gustado y que hayan aprendido.